Seguimos en la semana a través de RCR, Red de Comunicación Regional, y como cada sábado le damos la bienvenida al doctor Gerbe Cuba García, médico especialista en política de salud pública y analista en temas políticos. Él es columnista del portal de opinión El Montonero que dirige nuestro buen amigo Víctor Andrés Ponce, ¿no? Qué gusto saludarlo, doctor Gerbe Cuba, muy amable. Buen día. Muy buenos días, señor José Hernández, y un saludo a través suyo a todo el país. ¿Por dónde comenzamos? Yo pensaba conversar con usted con el tema del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero anoche la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó con 17 votos a favor y una abstención declarar procedente la denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra y la exministra de Salud Pilar Macetti, esto por el caso, ¿no?, de la vacunación de la COVID-19, ¿no? Y además forma parte de una denuncia formulada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ¿no?, que acusa al exmandatario de haberse vacunado de manera irregular contra la COVID-19 en el año 2020 y por hacer uso abusivo de su cargo para fines personales, ¿no? Me gustaría comenzar por ese tema, luego tocar el tema de la comisión y luego, naturalmente, su artículo, la controversia por la ley de especialización médica, ¿no? Vayamos por partes, vamos por lo de la subcomisión en el caso de Martín Vizcarra, ¿no?, que al final no sabemos cuál es la versión, ¿no? Primero dijo que no se había vacunado, luego que sí se vacunó, luego que se vacunó porque él quería hacer un aporte al país. Nos enteramos que vacunó a su señora, nos enteramos que vacunó a su hermano, que la autora Macetti también hizo lo propio con su chofer, con su asistente, ¿no? Un comentario, por favor. Mire, en primer lugar hay que señalar que este proceso ha tardado demasiado, porque como todos recordarán, cuando se dio la vacancia del expresidente Vizcarra, este fue el motivo, es decir, que hizo una comisión investigadora en el Congreso de la República. Este emitió un informe que tenía dos componentes: un componente político de de, de control político que dio la suspensión del expresidente por 10 años para ejercer cargo público alguno y de la exministra Pilar Macetti por 8 años. Esto tenía otra contraparte, que era la parte penal que tenía que estar a cargo de esta comisión con el informe que debería haber hecho en su momento la Fiscalía de la Nación. Sin embargo, en la Fiscalía esto no, esto ha demorado. Mire desde cuándo se ha dado ya la vacancia del expresidente Vizcarra, y poco sabe que es la contraparte de esta denuncia en su momento, es decir, eh, que es la parte ya de la responsabilidad penal, judicial, digamos, de ese proceso que se dio con la vacancia del expresidente Vizcarra. En consecuencia, lo que ha hecho la subcomisión de acusaciones constitucionales es en realidad cumplir ese informe de la comisión investigadora de ese momento, todavía, ojo, del Congreso anterior, del Congreso que vacó al expresidente Vizcarra, y con los datos aportados ya del punto de vista jurídico, ¿no?, penal, digamos, es que se ha dado pie a esta votación el día de ayer. Primero, con la autorización de la Comisión Permanente, que le otorgó 15 días de plazo a la subcomisión de acusaciones para que resuelva el tema, y ya se ha votado el día de ayer, y esto implica que probablemente la próxima semana en el Pleno del Congreso se apruebe en la Comisión Permanente se apruebe este informe y luego pase al Pleno del Congreso de la República. ¿Cuál es la naturaleza de este proceso? Es retirarle una vez más la prerrogativa que tiene del antejuicio el expresidente, para que la Fiscalía pueda procesarlo ya como un ciudadano común y corriente. Esto es la demostración, ¿no?, de todas las prerrogativas que tienen los altos dignatarios del Ejecutivo, porque como todos sabemos, los congresistas ya no tienen inmunidad. Hoy día solamente los congresistas no tienen inmunidad.
tienen inmunidad, todos los ministros de Estado, el presidente de la República, los magistrados del Tribunal Constitucional, los vocales supremos, la fiscal de la Nación, etcétera, pero los congresistas son los únicos que no tienen inmunidad. Por eso es que hemos visto en último periodo los allanamientos a los locales del Congreso por parte de la Fiscalía, los domicilios de los congresistas, etcétera, etcétera. Bueno, esto en consecuencia, la continuación del proceso de vacancia del expresidente Vizcarra. Y aquí hay un tema de fondo. El expresidente Vizcarra intentaba, de alguna manera, de que este proceso penal no se lleve a cabo, de tal manera que su proceso que tiene contra la vacancia irregular que se dio en su momento se caiga, ¿no? Y se diga, señores, me vacaron por gusto, porque judicialmente, penalmente no me han demostrado nada. En consecuencia, creo yo que esta medida que toma el Congreso de la República, por una acción, creo, en este aspecto tardía desde la parte de la Fiscalía en hacer su trabajo, creo que va a resolver de una vez por todas que pase al Poder Judicial y el Poder Judicial lo juzgue. Y evidentemente, si no sanciona, la vacancia habrá sido en toda regla, ordenada y correcta, pero si lo exculpa la Fiscalía o el Poder Judicial, podrían arguir, aunque son por cuerdas separadas, no tendría nada que ver una con otra, pero sin embargo podrían arguir que fue una vacancia netamente política, sin sustento en lo legal penal, ¿no? Entonces yo creo que esa es, digamos, la mirada que hay que tener en este proceso, que además los hechos son muy conocidos. Yo mismo he escrito sendos artículos sobre el tema, que tiene que ver no solamente con el hecho de que el expresidente Vizcarra se salte en la cola, él sí se vacune antes que todo el país. No es ese solo el tema, sino el tema es que logró construir toda una red para poder recibir una donación de vacunas desde China al margen del proceso de investigación científica, un lote adicional. Y este lote adicional sirvió precisamente para proteger, se decía, a los investigadores que estaban investigando el caso, haciendo la investigación de estas vacunas, pero que en realidad sirvió también para vacunar al expresidente, a ministros y a altos funcionarios que hoy día están en proceso. Porque ese tema, simplemente del lote adicional, el lote adicional en una investigación científica no estaba normada en el Perú, no está normado en el reglamento de ensayos clínicos que existe en el país. Tampoco está normado que se permite el ingreso de vacunas, entre comillas, experimentales, al margen de una investigación científica para uso de las personas. Es una irregularidad que también se hizo a partir de la autorización que da el Ministerio de Salud para el ingreso a aduanas. Tampoco está normal, y esto ahí interviene también el Instituto Nacional de Salud, que es el que aprueba el protocolo, que sin basamento en la norma de ensayos clínicos del Perú. Por todos esos motivos, esta investigación penal va a ser muy frondosa, muy rica, porque va a poner en jaque no solamente al expresidente Vizcarra y a la ministra Pilar Macetti, sino a altos funcionarios que intervinieron en un engranaje armado ex proceso para poder lograr este proceso de vacunación irregular denominado Vacunagate. Y usted acaba de tocar un tema que no podemos dejarlo, ¿no? Se habló en ese momento no solamente de la vacunación del expresidente Vizcarra, de su entorno familiar, su señora, su hermano, de la propia exministra Macetti, ¿no? Sino de otros funcionarios, ¿no? Y se hablaba incluso en la gestión de el expresidente Sagasti, porque allí se dieron a conocer este caso de alrededor de 500 personas que habían sido vacunadas, ¿no?
se dijo que se iban a conocer, se nombró una comisión investigadora. Lo cierto es que hasta el momento, salvo que usted es una persona bien informada, se haya conocido con exactitud qué es lo que pasó. Mire, esto es el tema de la demora del proceso penal. A eso me refería. Aquí hay que tomar en cuenta que hay dos grupos. Un grupo que efectivamente es el grupo ligado a la investigación científica. Así es. No podemos negar que ahí hay investigadores que participaron tanto en la sede de la Universidad Cayetano Heredia como en la sede San Fernando de la Universidad Mayor de San Marcos. Entonces, esos dos grupos eh, tienen tratamientos distintos, porque unos son legítimamente investigadores o personas allegadas a la investigación a través de llevar pacientes en el marco del protocolo, etcétera, etcétera. Y otros son aquellos funcionarios políticos que aprovechando la posición de dominio que tienes en la escena debido al cargo político que ocupas, se vacunaron. Ese proceso está es el que se va a iniciar, ¿no? A partir de esta levantamiento de esta antejuicio del presidente Vizcarra y la ministra de Salud, porque desde a partir de ahí van a comenzar ya recién a declarar aquellos que tienen el dominio de la escena, pues, ¿no? Que eran los altos funcionarios, para ver cómo es que se ha hecho. En su momento, inclusive, de 464 vacunados, extra ensayo clínico, extra proceso de investigación científica, se decía que había una nueva lista que nunca apareció, ¿no? Y luego, ahora estos 464 tendrán que discernir la paja del trigo, ¿no? Y saber quiénes fueron los que realmente fueron investigadores y quiénes no. Entonces, el proceso tiene para largo. Sin embargo, ya como sabemos todos, este es un proceso que desde el punto de vista político se ha resuelto. Solamente falta la votación en el Pleno de este informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y todo ya quedaría en cancha del Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación. Esperamos más bien que el resultado de estas investigaciones sean justas y que no haya gente que de menor rango que sean los que terminen siendo sancionados cuando para poder hacer este proceso de vacunación irregular de estos altos funcionarios se han tenido que modificar algunos aspectos normativos para que esto ocurra. En consecuencia, esto es el tema de fondo, ¿no? ¿Qué aspectos normativos se modificaron? ¿Cuál fue el interés de que esto ocurra? Y el tema, por ejemplo, esencial es el siguiente. Cuando se hace un ensayo clínico o una investigación científica, nunca se vacuna o nunca se da medicamento o vacuna al que hace el ensayo. Precisamente por eso. Simplemente se pone la vacuna y el placebo, o sea, lo que parece ser la vacuna, a los ciudadanos. Y no están protegidos los que hacen el ensayo clínico. Eso dice el reglamento peruano. Hay algunas normas internacionales que recomiendan que eso ocurra, es cierto también, que es bueno, dice que se proteja también al investigador. Sin embargo, ¿cómo proteges al investigador si no sabes si el producto que vas a investigar es bueno o malo? O sea, no lo proteges en realidad. Si ya sabes que es bueno y lo aplicas al investigador, entonces, ¿para qué haces el ensayo clínico? Ahí hay temas que se van a discutir ampliamente. Probablemente habrá gente que sostenga a partir de la Comisión Internacional de Investigación Científica, la CIOMS, que señala que sí se puede dar estos medicamentos también a los investigadores como prevención para evitar la enfermedad, pero la norma peruana no lo recoge, no está en nuestra ley, nuestros ensayos clínicos peruanos, y en consecuencia los funcionarios, tanto del INS, del Instituto Nacional de Salud, del Ministerio de Salud, el propio expresidente Martín Vizcarra, la propia ministra Pilar Macetti, tendrán que explicar por qué se aplicó eso cuando el Perú no estaba, la legislación nacional no estaba
preparada para eso. Además, en ese periodo también se dio un decreto supremo de un nuevo reglamento de ensayos clínicos para hacerlo todo más abreviado, más acortado, por la emergencia. Sin embargo, en ese reglamento de ensayos Así clínicos es. nuevo que se dio, tampoco se incluyó esa posibilidad. Por lo tanto, entonces, ¿por qué se hizo? Esas son las preguntas que van a tener que dilucidar la Fiscalía de la Nación, que desde el punto de vista político ya se ha decidido, por eso que se evacuó al expresidente Vizcarra y también a la ministra Pilar Macetti, se le hizo su inhabilitación por 10 y 8 años respectivamente. Pero veremos qué dice la Fiscalía al final de cuentas. Esperamos que no demore mucho el Así es. proceso en el Congreso, que ya la Comisión Permanente decida y el Pleno para que este proceso continúe porque ya tiene varios años. Vayamos al otro tema, al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que ha generado posiciones bastante encontradas, ¿no? Por un lado, la comisión señala que se presentaron hechos extrajudiciales en nuestro país, incluso hasta el informe detalla de masacre. La presidenta de la República, el propio presidente del Consejo de Ministros han dicho que no comparten estas opiniones de la comisión, ¿no? Me gustaría conocer su opinión, por favor, doctor. Mire, aquí hay algunos aspectos que tenemos que hablar previamente, ¿Cómo no? antes de dedicarnos a ver el tema en concreto. Primero, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace un diagnóstico de la realidad nacional del país. El diagnóstico que dice es que somos una economía extractivista. Segundo, que existe una falencia constitucional porque nuestro ordenamiento jurídico no reconoce a las poblaciones nativas, originarias, altoandinas, y que existe una exclusión de esas poblaciones en el Perú por parte por parte de la Constitución, inclusive. Tercero, que reconoce que ha habido un golpe de Estado, sin embargo, que los 4 puntos que reclamaban los sectores que defendían al expresidente Castillo eran atendibles, es decir, la Asamblea Constituyente, segundo, el adelanto de elecciones, la reposición del expresidente Castillo, todo esto era atendible. Entonces, si esto es así, entonces obviamente todo el saldo que queda es la lucha de unas comunidades que están totalmente al margen de la constitución política actual, al margen del sistema político, que son discriminadas, que son excluidas, y por tanto el Estado, en este caso se presenta ya como un Estado opresor, ¿no es cierto?, sobre estas Claro. comunidades, entonces ha hecho un uso indiscriminado de la fuerza, incluyendo todas aquellas formas que señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este primer tema que quiero poner en debate es el diagnóstico que nos pone la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, yo quisiera expresarle que hasta la independencia del Perú había la ley de India. Eran leyes que se daban desde la corona española para proteger precisamente a estas comunidades nativas y altoandinas. Y además de eso, fue el Bolívar el que abolió estas leyes y dijo que todos son ciudadanos y por lo tanto, como ciudadanos que son, todos tienen los mismos derechos. El problema está que debido a la situación de pobreza y de analfabetismo y atraso de estas poblaciones, los sucesivos gobiernos que ha habido en el trayecto de la República no han podido hacer que estos ciudadanos se incorporen progresivamente a la ciudadanía. Sin embargo, se ha avanzado muchísimo. Es un proceso de avance progresivo que muchas veces ha tenido avances y retrocesos. Unos han pensado hacerlo de una forma dictatorial, ha sido el caso del ex presidente Juan Velasco Alvarado. Otros lo han hecho de una manera más democrática.
Sin embargo, ha habido un proceso de estos 200 años de una progresiva incorporación de estas comunidades a, 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 a los derechos civiles. Y aquí hay que tomar en cuenta que en el país, primero, la democracia era solamente para los sectores alto pudientes, que tenían tierras, que tenían riquezas. Luego se fue incorporando el voto para todos, inclusive para los analfabetos, luego para las mujeres, etcétera. Y el día de hoy gozan de todas las prerrogativas que otorga la ciudadanía en el Perú. No hay una discriminación expresa a ningún ciudadano, por cualquiera sea su naturaleza, en el país. Y es más, ejercen su voto a tal punto que ellos logran, con su votación en el sur, poner gobiernos de una tendencia que los favorezca. Y así ha sido en los últimos 4 o 5 presidentes que han colocado a ellos, han sido presidentes que han tenido una mayoría de votos de estos sectores de las zonas altoandinas del sur. Sin embargo, esta lectura de la realidad nacional hace también que nos pongamos a nosotros a observar que si bien nosotros reconocemos que históricamente se va mejorando esta situación que todavía existe, ¿no? Eso no se puede indicar que el Estado exprofeso quiera mantener esas estructuras de exclusión social. Esto es una diferencia enorme. Una cosa es que tú, al llegar al gobierno, hayas encontrado esas falencias, otra es que tú las fabriques. Entonces, ahí viene la primera controversia que creo yo hay en el enfoque que tiene este informe de derechos humanos, de la Comisión de Derechos Humanos. Es decir, que da la impresión en la lectura de este informe que lo que hace el gobierno peruano es fabricar exclusión social, que lo que hace el gobierno es fabricar discriminación, que lo que hace el gobierno es fabricar racismo, cuando es exactamente todo lo contrario, porque es una constatación empírica que tenemos, que se viene luchando desde hace 200 años para tratar de progresivamente eliminar esta discriminación. Pero el tercer aspecto que se tiene acá es que da a entender que hay un ejército de ocupación que entra a estas comunidades y le da una posición a las comunidades como que fueran entes autónomas, ajenas al gobierno, sin tomar en cuenta que estas comunidades tienen alcaldes, consejos municipales locales, eligen a sus propias autoridades en su región, eligen a los gobiernos regionales, que son expresión genuina del voto de esa población, son derivadas del voto. Nadie les impone un alcalde, nadie les impone un gobernador regional. Y entonces, además se ha descentralizado la creación de escuelas de policías, de tal manera que los agentes policiales provienen de esas mismas poblaciones. Por lo tanto, aquí no se trata de un nivel de ocupación de una fuerza de Lima o una fuerza extranjera que va y ocupa sus zonas y sus territorios. Entonces ahí hay una distorsión exacta de lo que ocurre en el país. El tercer aspecto que también no se toma en cuenta claramente, que desde la época que abolió la ley de India y este proceso progresivo, lo que ha habido en el país siempre ha habido una política intercultural, a veces expresa y a veces no tan expresa. El quechua es un idioma oficial, tanto en la Constitución del año 79 como en el año 83. Otros idiomas son considerados también oficiales en el lugar donde se habla. Se han creado universidades interculturales. Hay profesionales que provienen de esas universidades y que ya trabajan en los altos niveles del Estado. Hay congresistas que han ocupado importantes cargos que se reclaman originarios de esos lugares. Y por no decir, casi el 99% de los congresistas en nuestro país no son europeos, ni ojos azules, ni blancos, ni europeos, ni dominadores. Son el promedio de lo que existe en el país, con un mestizaje más o menos a un lado o a otro. En otras palabras, quisiera expresar entonces que la democracia en el Perú, en modo progresivo, ha ido incluyendo mayores derechos para estas poblaciones. Por otro lado, también se han
dado una serie de normas en el país para que se respete la voluntad popular de las comunidades nativas y originarias. Normas que tienen que ver con las consultas previas para hacer las inversiones en el país. Se busca la adhesión de las poblaciones a los grandes proyectos de inversión en la zona. Y es evidente que el informe de la Comisión de la Verdad, que habla de un gobierno extractivista, no se refiere en absoluto para el gran nivel de informalidad que existe en algunos niveles de la minería, el tema de la tráfico de drogas, del contrabando, que han sido condimentos esenciales en estas protestas en el sur del Perú. Y por último, creo que también como parte del diagnóstico hay que señalar que tampoco se ha hecho énfasis en el tema de lo que significaría la seguridad interna de nuestro país en las protestas que existen en el sur, sobre todo en la región de Puno, y la gran injerencia que se ha tenido de líderes de otros países que se han involucrado en nuestro país. En consecuencia, todo eso es un condimento, un diagnóstico importante para luego expresar, evidentemente, la palabra masacre, procesos extrajudiciales, etcétera, como si en el Perú hubiese habido una guerra contra nuestras comunidades nativas, que como todos sabemos, tienen una representación genuina a través de sus propios gobiernos locales, que son a veces no solamente gobiernos locales, municipales, distritales, sino también hay las municipalidades que son de las comunidades, ¿no? Que hay alcaldías comunales que son luego recogidas en la alcaldía municipal. Entonces, esta amplia participación social que hace el esfuerzo el gobierno por lograr a los niveles más bajos, más alejados de la política nacional, no han sido tomados en cuenta. Solamente se ha tomado en cuenta a partir de los 4 reclamos que se han dado y la forma en que el ejército y la policía han sofocado. Y aquí quiero expresar también que el semanario Hildebrand en sus 13 da cuenta de los compromisos que ya tomó el gobierno peruano para poder resolver estos temas. Y creo que, lejos de tener una lectura positiva ese artículo, ¿no? De decir, bueno, señores, se ha hecho la respuesta que ha dado el Perú a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Perú ha mostrado niveles de asumir la responsabilidad en el lugar que corresponda por algunas muertes que se hayan producido al margen de los reglamentos institucionales en el uso de armas. Eso debería ser algo positivo, o que se va a tener que reestructurar tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas para que cada día se respete con mayor estricteza los derechos humanos. Eso, que debe ser un hecho positivo, se resalta como negativo. Porque cuando todos sabemos que cuando estos hechos han ocurrido, cuando la presidenta Dina Boluarte recién asumía el gobierno, el premier Otárola recién asumió el gobierno, y además que fue la forma en que se manifestó el golpe de Estado del presidente Castillo. Entonces, ese golpe de Estado tuvo una insurrección como producto para lograr sus objetivos, que felizmente ha fracasado. Ahora, doctor, lo que señala además el semanario Gil de su 13 es que se le atribuye responsabilidad a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, ¿no? Eso no es lo que dice la carta de respuesta. Claro, pero porque no se da a toda la policía, no se da a toda la policía, ni tampoco a toda la Fuerza Armada. Se señala que se va, en el marco de las investigaciones que se realicen, se verán las responsabilidades individuales. Porque aquí no se puede decir pues que toda la policía ha ido a masacrar a pueblos, o que todo el ejército ha ido a masacrar a pueblos. Eso es inadmisible en un país democrático como el nuestro, que además ha habido un respeto irrestricto de los derechos humanos. Lo que se le puede acusar a la presidenta Dina Boluarte, ha sido lo que le han acusado todos, es decir, que ha habido mano blanda, que no ha puesto mano dura, que no ha empezado desde el comienzo a poner mano dura. Al revés, porque decía desde el comienzo, es la primera que llamaba a que se respeten los derechos humanos, que no se usen armas, que no se usen armas de fuego, etcétera, etcétera.
y la acusaban por eso en su momento, al inicio de la gestión. En consecuencia, si eso ha sido públicamente expresado en los medios de comunicación que todos conocemos, así lo han expresado los políticos en su momento, es evidente que si hay algún exceso por parte de algún miembro de la Fuerza Armada o Policial, van a tener que ser investigado y determinado lo que ocurra en el contexto del momento, en el contexto de la situación en que se produjo el hecho. Y eso será valorado, evidentemente, en una investigación más exhaustiva que tenga que hacer la Fiscalía de la Nación. Vayamos ahora al tema de su reciente columna en el portal El Montonero, ¿no? Controversia por la ley de especialización médica, ¿no? Ya nos quedan unos minutos, por favor. Mire, este tema ya lo hemos conversado la La semana semana pasada, pasada, dimos sí. un pequeño atisbo. Yo esta semana he escrito 2 artículos al respecto. Uno primero que señalo los puntos que, a mi juicio, representan un retroceso en la especialización médica del país. Y el segundo ya es la controversia que se ha generado al interior del sector salud a raíz de la aprobación de esta norma. En el primer tema que yo quiero aquí expresar es que esta es una norma contra los jóvenes. ¿Por qué? Porque cuando el joven termina su carrera de médico y hace el SERUM, el Servicio Rural Urbano Marginal, tiene el derecho a postular a una especialidad. Pero para postular a especialidad tiene que haber un examen de conocimientos, y este examen de conocimientos, si aprueba el examen, etcétera, y saca el mayor puntaje, en base a un ranking, ingresan los mejores. Sin embargo, la ley vigente, la que aún no ha sido derogada, señala que el puntaje es de 80% para conocimientos y 20% para evaluación curricular. Pero dentro de la evaluación curricular se toma en cuenta el puntaje que se obtiene en el examen nacional de medicina, que es el examen de suficiencia que dan todos los médicos al terminar la carrera de médico, que es un examen que se da a nivel nacional, intervienen todos los egresados de todas las universidades y este tiene que ser aprobatorio. Y este año, por ejemplo, hemos tenido la alegría de que ha sido una cajamarquina de la Universidad de Cajamarca, Nacional de Cajamarca, la que obtuvo el primer lugar en este examen nacional de medicina. Este puntaje se incluye en el currículum, ¿no es cierto? Más otros ítems sobre investigación científica y otros temas, y hacen este 20% adicional, y eso hacen el 100% del puntaje. 80% conocimientos y 20% evaluación curricular. Pero esta norma, ¿qué hace? Modifica esta ponderación y coloca 70% para el examen de conocimientos y 30% para la evaluación curricular. Pero la evaluación curricular ya no incluye al examen nacional de medicina, al ENAM, ya no lo incluye, lo excluye, y da mayor peso a la experiencia laboral, es decir, que si trabajas, cuántos años de trabajo tienes, y en función al número de años que has trabajado, te dan un puntaje. Y además, si has trabajado en las zonas urbanas marginales, en los centros y puestos de salud, te dan un puntaje adicional. ¿Eso qué significa? Que un joven que recién egresa a la universidad, que no tiene experiencia laboral, en este ítem de currículum va a tener 0. Entonces, el médico joven va a competir solo por 70 puntos. Y en cambio, el médico que ya tiene experiencia laboral, pero que no ha aprobado el examen de conocimientos, ¿no es cierto?, va solamente luchar por aprobar la prueba, que va a ser 51. Si tiene 51 más 30, automáticamente ya tiene el puntaje necesario para ingresar al accidentado médico. Y los médicos jóvenes que han sido excelentes alumnos, que han aprobado sobresaliente su prueba del examen nacional de medicina y que pueden obtener excelentes notas en el examen de conocimiento, se ven relegados. Y ahí no están solamente unos cuantos. Esta promoción de este año han sido 5.000 médicos que han dado el examen nacional de medicina este año, y hay del año pasado y los que han quedado, hay como 18.000 médicos jóvenes que quedarían relegados de este proceso de especialización, en favor de la experiencia laboral, en contra del conocimiento y la meritocracia.
Este es un primer aspecto contundente que los médicos han expresado su rechazo. El segundo aspecto tiene que ver con el rol de las universidades. Todo el mundo sabe que la especialización es profesional, le otorga un título de especialista en alguna especialidad médica. Y en este caso, si la universidad es la que otorga el título, todo el proceso educativo está en manos de la universidad, la pregunta que uno se hace es, ¿por qué el examen de admisión tiene que estar a cargo del Ministerio de Salud? Entonces, lo que hace el Ministerio de Salud en esta ley es que ellos son los que inscriben, son los que cobran el derecho a admisión, son los que evalúan el currículum por experiencia laboral, como hemos visto, y al final le dicen a las universidades, este es el currículum, te doy para que le tomen la prueba escrita, envíeme los resultados de la prueba escrita, que yo voy a dar quienes han ganado las plazas en su universidad. Es decir, el Ministerio de Salud sustituye a las universidades en este proceso. Un tema que viola la autonomía universitaria, que es claramente inconstitucional, porque es evidente que si las universidades tienen que reservarse el mecanismo de admisión como corresponde. Esto también ha merecido un rechazo de la Asociación de Facultades de Medicina, que es la asociación que agrupa a todas las facultades de medicina que existen en el país, de todas las universidades. Y por último, creo que aquí hay otro tema adicional que ha sido controversial, que es que no haya ampliación de plazas. O sea, lo que el Perú necesita son más especialistas. Lo ideal sería que la ley cree un mecanismo para que haya un mayor número de plazas en el país. Y esto no está previsto. Al contrario, lo que hacen es simplemente señalar que habrá 2 concursos al año. Pero de nada vale que tenga 2 concursos al año si el número de plazas es el mismo. Y por otro lado, ya estamos mayo y no se ha producido el primer concurso de este año. ¿Y cuándo van a hacer el segundo concurso? ¿Que van a hacer 2 concursos seguiditos mes a mes? Entonces, ahí viene otra controversia que se señala ahí. No está mal si hay 2, 3, 4 exámenes. El problema está si es que el número de plazas se incrementa. Si cada año hay más especialistas que el país necesita. Creo que estos temas que he señalado, hay más, sin embargo, por temas de tiempo no lo voy a poder relatar, pero estos temas han generado una enorme controversia, a tal punto que desde ya se le pide al ministro de Salud, al presidente a la presidenta de la República, que observe la norma. Sin embargo, la ministra en el Congreso de la República ha agradecido al Congreso por la aprobación de la norma, ha dicho que es muy buena la norma y ha señalado que lo más simpático de todo es que le dan al Ministerio de Salud el manejo del examen de admisión a la especialidad médica. Es decir, se alegra, evidentemente, porque dice que el Ministerio de Salud tendrá la rectoría y la conducción de todo este proceso. Esto es una irregularidad, probablemente va a haber consecuencias. Lo más probable es que las propias universidades no participen en este Consejo de Residentado Médico, quizá tampoco el Colegio Médico ni los gremios profesionales participen, y en consecuencia hay el riesgo de que se caiga este proceso de especialización profesional en el Perú. Esperamos que la sensatez del gobierno prime, que la ministra se dé cuenta de que es una norma totalmente desfavorable para el desarrollo de la medicina en el país, que no prima el conocimiento y la meritocracia, y por tanto debería ser observada para que el Congreso de la República haga bien su trabajo. Muy bien, doctor Hebre Cuba, como cada sábado, muy agradecido por su participación a través de la semana en RCR Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable, buen día. Un abrazo una vez más, señor José Hernández.